Buenas tardes. Este webinar es de la materia Derecho Civil, Bienes. Se trata sobre la protección jurídica del derecho de dominio y sus limitaciones, el análisis desde los bienes hasta las acciones reales. El objetivo del webinar es analizar el concepto y clasificación de los bienes, los modos de adquirir el dominio, las limitaciones jurídicas al derecho de propiedad y las acciones reales disponibles para su defensa, mediante ejemplos prácticos y análisis normativo a fin de comprender su aplicación integral en el derecho patrimonial. La siguiente definición se ha elaborado principalmente de acuerdo al Código Civil Ecuatoriano 2005 en materia de bienes. En nuestro Código Civil se hace una distinción entre los términos cosa y bien. Principalmente se diferencia que el término bien dentro del marco jurídico se refiere o se tiene que entender a la cosa de la cual una persona puede beneficiarse o apropiarse de ella, y sobre la cual se puede ejercer o reclamar derechos llamados patrimoniales, de dominio y usufructo, y las cosas podrían entenderse como cualquier objeto que ocupe un lugar en el espacio. La clasificación de los bienes. Jurídicamente se debe distinguir entre cosa, entidad material o inmaterial con existencia física, y el término bien. Es la cosa susceptible de apropiación y valoración económica. Los bienes corporales son aquellos objetos que poseen una existencia física, como una propiedad o un vehículo. Son todos los bienes o cosas que se pueden tocar o que son percibidos por medio de los sentidos de las personas. Son tangibles y se pueden ejercer derechos reales sobre ellos, como los de posesión y dominio. Ejemplo, una casa o un libro. Estos se dividen en muebles, que son transportables, e inmuebles, como fincas o bienes raíces. Bienes incorporales. Estas cosas no tienen una forma física. Principalmente cuando nos referimos a los bienes incorporales, nos referimos a derechos y estos son intangibles, como los derechos de autor o las patentes. Los bienes incorporales son aquellos que son ficticios y que para poder intercambiarlos en el mundo material se lo realiza a través de diferentes mecanismos por el valor intrínseco que poseen, y que para el derecho estos valores son reconocidos y tienen que ser protegidos. Los bienes muebles son todas las cosas o bienes que se pueden mover o trasladar sin perjuicio de que su valor se pierda o que pueda llegar a deteriorarse por movimiento propio o porque se ejerza una fuerza externa. Dentro de esta categoría se reconoce como bienes muebles a los animales semovientes y a las cosas inanimadas, las casas, los automóviles, etc. Los bienes inmuebles son todos aquellos que tienen un lugar fijo en el espacio y que no pueden ser desplazados sin que su valor quede intacto. Estos podrían clasificarse por su naturaleza: el suelo, terrenos, por adherencia, los edificios y los árboles, fijos, o por su destinación, bienes muebles que la ley inmoviliza por su uso o beneficio, y que en caso de cambiarlos de lugar, su valor puede perderse parcial o totalmente, sufriendo deterioro o erosión, y que para que exista una correcta transmisión de propiedad se exigen formalidades estrictas como inscripciones oficiales y escrituras públicas. Los bienes fungibles son un tipo de bienes muebles que por su naturaleza de uso llegan a tener un deterioro o erosión, pudiendo llegar a perderse parcial o totalmente, y que pueden ser de fácil reposición en su especie o naturaleza. En otras palabras, son bienes perecederos reemplazables. A estos bienes se les determina por su género, su peso, su medida y demás. Estos bienes son los más utilizados en las relaciones contractuales entre particulares, como los contratos, siendo el dinero el más utilizado por su fácil reposición, haciendo que quien se beneficie de este bien fungible pueda reemplazarlo rápidamente por su equivalente. Ejemplo, el dinero al utilizarlo se pierde o se acaba, pero este se puede reponer mediante un intercambio de bienes o servicios. Los bienes no fungibles son las cosas o bienes que presentan erosión por su naturaleza consumible o de utilización. Estos son objetos únicos y particulares. Estos bienes no podrían ser reemplazados fácilmente por su originalidad o distinción. Aquí el beneficiario del bien quedaría exento de cualquier obligación con la reposición única y exclusiva del bien entregado o pactado, refiriéndose al bien sobre el cual se ha establecido un contrato
como un comodato, por ejemplo, las obras de arte de lujo. Los derechos de dominio y modos de adquisición. La definición. El dominio o propiedad es el derecho real sobre una cosa corporal para usar, gozar y disponer de ella, respetando la ley y el derecho ajeno. Esto se encuentra en el artículo 599 del Código Civil. Le atribuye a la persona la calidad de propietario de la cosa, según lo dice Domínguez Guillén y Pérez Fernández de 2020. Las características es un poder absoluto dentro de los límites legales, exclusivo y perpetuo que otorga el ius utendi, el uso, el ius fruendi, goce de los frutos y el ius abutendi, la disposición. Entre los modos de adquisición los encontramos en el artículo 603. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la asección, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. La cesión. En la cesión el dueño de una cosa lo es también de lo que ella produce o se le junta. En la ocupación, de cosas que no pertenecen a nadie. La sucesión por causa de muerte, la transmisión del patrimonio del difunto a sus herederos, la tradición es la entrega de la cosa por el dueño, el tradante, al adquiriente con facultad e intención de transferir el dominio. En inmuebles requiere inscripción registral. La prescripción adquisitiva. Se gana el dominio por la posesión pacífica ininterrumpida por 15 años extraordinaria o 5 años para raíces, ordinaria con justo título. Se encuentran en el artículo 2408 y 2409 del Código Civil. Entre los modos de adquisición, como hemos visto, se encuentra la ocupación, la sección, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción adquisitiva, limitaciones legales del dominio. La propiedad debe cumplir una función social y ambiental, de acuerdo al artículo 321 de la Constitución. Su fin es equilibrar el interés individual con el bienestar colectivo y garantizar el uso sostenible de los recursos. Existen dos tipos de limitaciones. Uno, las legales. La expropiación por utilidad pública, servidumbres legales, el tránsito, las aguas, los proyectos por donde vayan a pasar este tipo de... La expropiación por utilidad pública, las servidumbres legales, el tránsito, las aguas, o dos, las limitaciones de tipo voluntarias o contractuales son acuerdos entre las partes como contratos o pactos, de acuerdo al usufructo, el gozar de la cosa ajena, el patrimonio familiar, la inembargabilidad para proteger al núcleo familiar y la propiedad fiduciaria. La diferencia entre los derechos reales y personales. De los derechos reales nacen las acciones reales, persecución del bien, mientras que de los personales nacen acciones para exigir una prestación de dar, hacer o no hacer. El derecho real se encuentra en el artículo 595 del Código Civil, habla acerca del mismo, indica que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso de habitación, los de servidumbre activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Es la relación directa persona-cosa, es de carácter erga omnes. Artículo 594 habla sobre las cosas incorporales, que son derechos reales o personales. El derecho personal o créditos está regulado en el artículo 596. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Una característica importante es la subjetividad del derecho. Los derechos personales son ejercidos frente a una persona específica,
ya sea individual o colectiva. La relación entre personas es entre el acreedor y el deudor y solo es exigible al deudor específico que contrajo la obligación. Entre las acciones posesorias, reivindicatorias y de prescripción, primero tenemos las acciones posesorias. Protegen el hecho de la posesión de inmueble frente a las turbaciones o despojos. No se discute el dominio, solo la tenencia con ánimo de señor y dueño por al menos de un año. En la acción reivindicatoria, el artículo 889 del Código Civil habla sobre la reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. En la prescripción adquisitiva permite a una persona adquirir el dominio de un bien, ya sea mueble o inmueble, por haberlo poseído de forma continua y no interrumpida durante un determinado tiempo. 3 años para bienes muebles, 5 años para bienes inmuebles de forma ordinaria y 15 años para extraordinaria. 4. El efecto de la conciliación. La solicitud de la conciliación interrumpe el plazo de la prescripción, protegiendo el acceso a la justicia del acreedor. Bueno, presentaremos el siguiente caso práctico integrado. Luis y María son una pareja que compraron un terreno agrícola en la provincia de Chimborazo. El terreno tiene una extensión de 80 hectáreas, de las cuales 20 hectáreas están plantadas con café y de las 60 restantes se encuentran como terreno baldío. Después de la compra, Luis decide otorgar un usufructo temporal de 10 años a su amigo Pablo para que utilice esas 20 hectáreas plantadas con café para cultivarlas y vender la cosecha. María, por su parte, se queda con el derecho de disponer de las 60 hectáreas restantes y de las ganancias generadas por la venta del café. Sin embargo, Luis también decide dividir la propiedad del terreno para venderle a un tercero una parte de las 60 hectáreas que no están sembradas. Para este ejemplo hemos realizado las siguientes preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo se clasificaría el terreno agrícola adquirido por Luis y María según las categorías de bienes corporales e incorporales? Este es un bien corporal, ya que es un bien tangible, ocupa un lugar físico en el espacio, es decir, es de una existencia física real y es percibido por los sentidos. Este terreno ocupa un lugar físico en la provincia de Chimborazo. 2. ¿El terreno y las plantaciones de café son bienes muebles o inmuebles? La respuesta aquí es tanto el terreno como las plantaciones de café son bienes inmuebles. Recordemos que el terreno, por su naturaleza, es un bien inmueble por su cualidad de estar fijo al lugar en donde se encuentra y que no puede desplazarse a otro lugar sin que se menoscabe su valor. Y las plantaciones de café, por su parte, son bienes inmuebles por adherencia, ya que las plantas se encuentran enraizadas al terreno y no pueden trasladarse a otro sitio sin que se pierdan estas plantaciones parcial o completamente. 3. ¿El terreno agrícola y el café se consideran bienes fungibles o no fungibles? El terreno agrícola es un bien no fungible ya que este cuenta con una ubicación geográfica exclusiva y única. Asimismo, a nivel de registro de propiedad, este terreno tiene un predio particular que ningún otro terreno agrícola del sector tiene. Ahora, con respecto a las plantaciones de café, podríamos indicar que al estar en su forma de planta o árbol, podrían considerarse como un bien no fungible, por estar adheridas al suelo o al terreno. Mientras que si nos referimos a la producción de café, este podría tomar el carácter de bien fungible si lo único que se considera es comercializarla, ya que los frutos o sacos podrían ser reemplazados fácilmente entre sí, teniendo en cuenta su tamaño, su peso, su calidad, etc., ya que estas 20 hectáreas en las que se cultiva el café son para venderlos. 4. ¿Cómo clasificarías la propiedad del terreno de Luis y María? Esta es una propiedad común o conjunta, de copropiedad. Según el ejemplo, tanto Luis como María adquirieron juntos este bien inmueble, por lo tanto, ambos son titulares de los derechos de propiedad sobre este bien. En este caso, las implicaciones de la copropiedad son que a ninguno de los dos podría atribuirse exclusividad de venta, usufructo o enajenación del bien de manera independiente sin que cuente con el consentimiento del otro.
Las implicaciones serían que, mientras exista el usufructo sobre las 20 hectáreas, ambos conservarían la nuda propiedad, conservarían el derecho de dominio sobre el lugar, pero no podrían utilizarlo ni disfrutar del mismo de forma directa en esa porción. 5. ¿Qué implicaciones legales tiene para Luis y María el hecho de dividir y vender una parte de las 60 hectáreas del terreno? ¿Cómo debe garantizarse que el usufructo de Pablo sobre las 20 hectáreas de café no se vea afectado por esta venta? Recordemos que el terreno es materialmente divisible porque puede fraccionarse en lotes sin que pierda su valor. En principio no existiría ninguna consecuencia legal negativa para Luis y María si ellos quisieran realizar este fraccionamiento, si ambos están de acuerdo, pudiendo vender los diferentes lotes que estén dentro de las 60 hectáreas que se encuentran baldías. Con respecto al usufructo de Pablo, se le tiene que garantizar una protección alrededor de las 20 hectáreas de plantaciones de café para que no interfieran con la producción durante los 10 años que Luis otorgó este usufructo. Asimismo, Luis y María tendrían que especificar en sus posibles contratos de compra-venta de los terrenos que han decidido fraccionar que aquellos que se encuentran cerca o conlinden con las plantaciones de café no interfieran con la producción de estos por los años restantes, que Pablo tenga el derecho al usufructo previamente acordado con Luis. Conclusiones. El derecho de bienes garantiza la estabilidad social mediante la definición clara de la propiedad y su transferencia. La propiedad en Ecuador no es absoluta, su función social justifica las limitaciones para el bienestar común, como en casos de la expropiación, y la distinción entre título y modo es el pilar de la seguridad en el tráfico inmobiliario. Sin inscripción registral no hay transferencia efectiva del dominio. Muchas gracias.